¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de salud. Saludable. Vamos a desarrollar un tema muy interesante, una especialidad dentro de la cardiología que ha evolucionado realmente en forma increíble y que tiene múltiples aplicaciones, que es la hemodinamia. Para dialogar sobre este tema estamos con un especialista en hemodinamia, el doctor Alfredo Bravo, médico intervencionista, y que va a tratar, o la idea es, que nos evacúe todas las dudas sobre qué es esta especialidad. Alfredo, gracias por venir al programa. Al contrario, Jorge, gracias a vos por invitarme, muy contento de estar con vos. Bueno, la idea es explicarle a la gente qué es esto de la hemodinamia, porque cuando determinadas patologías tienen algunos pacientes, los mandan a hacer cateterismos, etcétera, sí. Y bueno, por ahí, por supuesto, que cuando uno da un paso más en la cuestión diagnóstica, confirmar a veces patología implica ir a este tipo de procedimientos. Con lo cual la idea es tranquilizar y explicar a la gente qué es un cateterismo, qué es la hemodinamia, qué estudia la hemodinamia. Bueno, vamos a tratar de ser bien simples. Estos procedimientos se vienen haciendo desde los años 60, o sea que eso ya tiene muchísimos años de historia y felizmente la tecnología de los últimos, te diría, 15, 20 años ha hecho que estos procedimientos que en los años 70 o en los años 80 eran procedimientos que la gente le tenía miedo, ya la sola palabra cateterismo les implicaba un dolor o un riesgo de morirse porque estaban graves, hoy ya no es así. Y te voy a decir sencillamente por qué. Porque los materiales mejoraron, los catéteres que se usan son mucho más finitos, mucho más delicados y fundamentalmente lo que mejoró fue el material de contraste. Los contrastes que se usaban muchísimos años atrás eran contrastes muy densos y que realmente provocaban dolor cuando los pacientes le hacían una angiografía cerebral o se le hacía una angiografía coronaria o se le hacía una angiografía de los miembros inferiores. Hoy los pacientes no experimentan esas cosas tan desagradables durante el procedimiento. Fundamentalmente el objetivo de estos procedimientos está dedicado a completar un diagnóstico que el cardiólogo clínico o el médico clínico está sospechando, ya sea porque tiene una obstrucción coronaria, porque tiene una obstrucción en alguna arteria de la pierna o porque hay alguna dilatación, alguna deformidad en alguna arteria del cuerpo. Entonces, la angiografía viene a complementar lo que avanzó también mucho, pero lo termina complementando, que sería la angiotomografía o la angioresonancia o la angioecografía, que muchas veces ya arrima mucho el bochín sobre el diagnóstico y termina el médico diciendo, bueno, ahora te tenés que hacer un cateterismo porque acá seguro va a haber que colocar un stent o va a haber que hacer bypass o va a haber que hacer una embolización o hacer un tratamiento endovascular. Bien, por lo que vos me contás, entonces, el cateterismo implica valorar la parte arterial de cualquier parte del organismo, dependiendo de los síntomas, de la sospecha clínica de quién va a derivar a un procedimiento de este tipo. Pero también hay otra alternativa que es estudiar la parte derecha a través del cateterismo en patologías pulmonares, por ejemplo. Correcto. Sí, obviamente todo lo que es el territorio, de lo que llamamos el territorio venoso, que ahora está muy en boga también porque la patología venosa termina siendo una patología muy seria, sobre todo cuando está asociada a otras cosas como neoplasias, o en el caso de que vos recién comentabas, cuando hay que hacer mediciones de, por ejemplo, de la arteria pulmonar, porque hay un grupo de personas que padecen un trastorno que es hipertensión de esa arteria pulmonar, lo más sensible hoy en día es colocar un catéter, medirle la presión y lo ideal es, en el momento que estamos midiendo la presión de la arteria pulmonar, homologarlo con una ecografía desde afuera para tener una referencia y seguimiento a futuro de qué valor me daba cuando yo tenía el catéter adentro y si con la ecografía de afuera me daba un valor similar. Yo creo que eso hoy en día es muy valioso para ese tipo de patología. ¿Cómo se hace un cateterismo? Para que le diga explicar sencillamente. Y hoy en día nosotros cuando yo empecé a trabajar en esto, que era bastante joven, lo tradicional era hacer un pequeño corte en el brazo, una pequeña incisión en el brazo derecho y poníamos los catéteres ahí, ya sea para el lado derecho, como bien decías vos, de colocar un catéter en la pulmonar, medir presiones, o un cateterismo izquierdo, que es entrar por la arteria para ver las coronarias.
Hoy en día, después eso fue evolucionando, se pasó a la técnica de Sellinger, que se llama, que es la técnica de punción femoral, que todavía se sigue usando mucho, pero yo te diría que desde hace unos 8 años, más o menos, gran parte de los hemodinamistas en Argentina se pasaron a la técnica radial, que es ir por un pinchacito, pero de la arteria radial, donde la gente se toma el pulso, donde el médico le toma el pulso en la muñeca, ingresamos por ahí con catéteres muy finitos. Es más difícil, es más complicado, y te voy a dar un dato curioso. En los Estados Unidos, hasta el año pasado, solamente entre el 5 y el 10% de los procedimientos percutáneos coronarios se hacen por vía radial. Y vos me decís, ¿pero cómo? En Estados Unidos, porque es una técnica que es mucho más difícil y necesita mucha destreza. Y nosotros los latinoamericanos, los brasileros, los uruguayos, que son los pioneros, los argentinos, nos tenemos que arreglar con lo que tenemos. El costo más importante, y esto ya es un dato accesorio, pero sirve porque sirve a la gente también, cuando va a autorizar el cateterismo a la obra social y por ahí le hacen vuelta y se enojan, el costo más importante no está en el material a veces y en el medicamento, está en la internación. Entonces, si vos tenés que dejar internado a un paciente 24 horas, no es lo mismo que dejarlo en observación 4 o 6 horas. Ese costo gravita mucho sobre el procedimiento y también gravita sobre la comodidad del paciente. Entonces nosotros en la Argentina, como en Latinoamérica, preferimos la vía radial. ¿Por qué? Porque el paciente lo tenemos en observación un rato, un par de horas, se quedará acostado, recostado en un sillón hasta que realmente estemos seguros que está bien y se va a la casa el mismo día. Claro. En un procedimiento femoral nosotros lo tenemos que dejar hasta el otro día quizás o más horas y eso tiene un costo adicional importante y un trauma que no es menor, que por eso los americanos están muy preocupados para que sus médicos aprendan a hacer esto, que no es sencillo, que es por la vía radial, porque cuando vos haces una angioplastía y tenés que dar mucho anticoagulante, los pacientes hacen mucho hematoma en la ingle y ahí empezamos con una complicación que puede ser muy grave y crítica. En la vía radial no tenemos esa complicación. Te contesté que hoy por hoy la vía que los hemodinamistas usamos en la Argentina es la vía radial. Es así. De todos modos, esto que vos comentás es muy importante y yo le comento a la gente que esto que vos planteás desde el punto de vista de la destreza es así. Por eso, cuando los latinoamericanos, y Argentina en ese aspecto tiene una gran cardiología intervencionista, se destacan enormemente en los centros de primer nivel mundial por esta habilidad y por esta capacidad de ingenio que se tiene al trabajar, y entonces, bueno, no pocos latinoamericanos y no pocos específicamente argentinos son referentes en el mundo en cuanto a este tipo de técnica. Sí. Con lo cual, tranquilidad para la gente que en centros de referencia, como acá en San Luis, en el caso donde está el doctor Alfredo Bravo, realmente tengan la tranquilidad que se trabaja de primer nivel. Ahora te hago una pregunta. Vos recién comentabas sobre los métodos de contraste, que son a base de yodo en líneas generales, ya avanzado. Ahora, hay pacientes que son alérgicos. ¿Esos pacientes tienen alternativas? Sí, tienen alternativas. Lo más clásico es usar contrastes de baja osmolaridad que tienen menos concentración de yodo, y uno le puede hacer una desensibilización previa tomando fundamentalmente corticoides y difeniramina asociado, y uno puede hacer el procedimiento. Después hay algunos materiales de contraste como el gadolinio, que son contrastes directamente no iónicos y que se utilizan generalmente en estudios de tomografía computada o por ahí en estudios de resonancia. Lo que pasa es que es muy costoso ese material de contraste, pero muy costoso en serio. Entonces uno tiene que estar muy seguro de que el paciente realmente es alérgico en forma severa al yodo, que puede hacer una reacción alérgica y que puede provocar la muerte, para justificar comprar el gadolinio, que es sumamente caro, y hacerlo con gadolinio. Está perfecto. Otra pregunta que te quiero hacer y que para que la gente también entienda. Esto que estamos hablando desde el punto de vista diagnóstico cuando uno quiere dar el próximo paso. Ahora, puede ser este cateterismo hecho en forma programada o puede ser hecho en el contexto de una urgencia, una emergencia. Me gustaría que hablara sobre esto y las diferencias. Sí, es una pregunta. En realidad establecer la urgencia es lo más difícil. Y la urgencia básicamente en la especialidad nuestra ocurre
en 3 territorios. El territorio cardíaco, que es el que el paciente tiene un infarto, y ya lo vamos a hablar. El territorio cerebral, que es cuando el paciente tiene una hemorragia subaranoidea, una hemorragia cerebral, y eso también es una urgencia. O cuando al paciente se le rompe la arteria a la aorta, que también es una urgencia, casi te diría una emergencia. En esos 3 casos, uno tiene que tener un equipo disponible para poder hacer el procedimiento y seguir en la terapéutica, porque hacemos el procedimiento diagnóstico y no podemos resolverlo, estamos en la misma, como si no le hubiésemos hecho nada. Lo traduzco. Si uno le va a hacer un cateterismo a un paciente que está con un infarto agudo y no puede seguir adelante con una angioplastía porque no tiene materiales o porque no tiene la disponibilidad de las cosas, es preferible intervenir en un lugar donde se le pueda arreglar el problema. El caso de los infartos, que es lo más común, digamos, te diría, el concepto es, si el paciente se está infartando y tiene menos de 6 horas de los inicios del dolor, siempre la vía es la angioplastía, o sea, ir con un catéter y destapar y colocar un stent. Ahora, cuando vos te demorás en el traslado porque estás en un lugar donde es difícil conseguir una ambulancia, que eso pasa en Buenos Aires, pasa en Estados Unidos, hay un aforismo, no te infartes en Nueva York un fin de semana, porque no tenés cómo arreglarte. Entonces, tenés la alternativa de dar una droga, disolver el coágulo y poder derivar el paciente en forma más tranquila a un centro donde se le pueda hacer el procedimiento. Está claro, ¿no? Y es muy importante, antes de ir a la primera pausa, redondear esto que vos estás diciendo, porque decir que tenemos un lugar donde se puede contener esta urgencia cardíaca implica no solo tener personal idóneo, sino un equipo de hemodinamia disponible y un equipo quirúrgico disponible, que ya lo vamos a tocar. Tiene que estar porque fuera del procedimiento agudo, con las posibles complicaciones para la resolución de esto, es el seguimiento inmediato en una urgencia, y esto tiene que estar disponible para decir que hay una estructura adecuadamente hecha para seguir la patología y para seguir esta urgencia. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Vamos ahora a tomarnos unos segunditos, vamos a la primera pausa y después continuamos con el programa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Muy bien, continuamos con el programa y continuamos dialogando con el doctor Alfredo Bravo. Alfredo, te hago una pregunta, porque siempre cuando uno toca los temas y las especialidades y todo lo que sea la cuestión quirúrgica, la cuestión invasiva en distintos tipos de estudios, piensa que todo esto está hecho por una sola persona. Y es importante siempre recordar que el éxito de los procedimientos, ya sea terapéuticos, ya sea diagnósticos, etcétera, es porque hay un equipo de trabajo. Entonces me gustaría que le contaras a la gente cómo se conforma tu equipo de trabajo dentro de la sala de hemodinamia. Bueno, el equipo nuestro, nosotros tratamos de conformar un equipo estándar, lo más parecido a los grandes centros. Los grandes centros en la Argentina son la Fundación Favaloro, lo más conocido de la zona de acá es el Sanatorio Allende de Córdoba, el Instituto de Cardiología de Rosario, el Hospital Italiano de Buenos Aires, o sea, esos lugares que son muy grandes, donde realmente atienden miles de pacientes por año. Uno tiene que tener una estructura parecida a los grandes centros,
adaptado a nuestra población de San Luis, que somos 440.000 habitantes, ¿correcto? Somos el 1% de la población de la Argentina. Entonces, lo básico que uno tiene que tener en un servicio de hemodinamia, aparte del médico hemodinamista, en el caso nuestro, por ejemplo, si yo no estoy, me reemplaza Alejandro Martorina, que también es hemodinamista, pero aparte el equipo que vos preguntás que está alrededor es, te diría, casi más importante que el hemodinamista. Porque si yo no estoy o Alejandro no está y tiene que venir un hemodinamista de afuera a reemplazarnos por alguna circunstancia, si el equipo circundante no está bien entrenado, ese hemodinamista no puede hacer nada. Vos te necesitas por lo menos 3 personas alrededor. Necesitas un técnico radiólogo que te asesora en todo lo que es el funcionamiento del equipamiento, necesitas una enfermera y habitualmente nos ayuda una instrumentadora o un asistente. Porque la rapidez con la que uno se maneja dentro de la sala de hemodinamia es el éxito del procedimiento. Un procedimiento que lo podés hacer a lo mejor por punción radial diagnóstico, lo podés hacer en 15 minutos o en 12 minutos, es un procedimiento que el paciente lo experimenta como algo confortable. Un procedimiento complicado que se demora 1 hora y media, 2 horas, para el paciente es algo de mucho disconfort, que no es una buena experiencia, y si después lo tenés que volver a citar para hacerle un segundo procedimiento terapéutico, ya no es lo mismo. Por eso es importante la rapidez, y esa rapidez te la va a dar el personal que te va entregando el material y que a la vez te asesoran lo que vos necesitas. El equipo que yo tengo, la gente dice, doctor, ¿no quiere probar con este otro catéter? Me sugiere, me da ideas. No es que el médico decide todo, porque son muchos años de entrenamiento, muchos años de trabajo, entonces la experiencia hace que uno se maneje con mayor soltura. Es muy importante tener alrededor de eso. Y después nosotros tenemos la suerte de que con Daniel José, que es el jefe de cirugía, está al lado y siempre nosotros tenemos como una estación de trabajo al lado de lo que es la sala de hemodinamia, y Daniel suele estar sentado ahí en algún procedimiento terapéutico y él está viendo y opinando y estamos hablando, y el equipo quirúrgico también está disponible ante una eventual complicación. No es lo habitual, pero incluso del Ministerio de Salud de la Nación te dicen, si usted va a hacer hemodinamia, tiene que tener una sala de cirugía disponible para una eventual complicación. Ya en los últimos años no hay, en las décadas no hay complicaciones, pero cuando la tenés, necesitas el equipo quirúrgico y lo tenés que tener. Si lo tenés, mejor. Nosotros lo tenemos por suerte. Una pregunta que generalmente cuando nosotros los clínicos derivamos para hacer un estudio y planteamos y explicamos esta situación, que de hecho lo debemos hacer, es, preguntan por el riesgo. Cualquier procedimiento, aunque sea programado, tiene un riesgo. Entonces, me gustaría que le contaras a la gente, en un estudio programado, cuál es el riesgo potencial de una complicación en un cateterismo de rutina. Bueno, había una estadística hace muchos años atrás que la mortalidad de un cateterismo programado era el 0,5%, o sea, prácticamente la mortalidad en un cateterismo no existe. ¿Cuándo un paciente se nos puede morir en un procedimiento de cateterismo? Cuando no es ambulatorio, cuando el paciente está internado, cuando el paciente está en una situación muy crítica y cualquier procedimiento que vos le hagas lo somete a un riesgo mayor y que tiene que ser sometido porque es la única alternativa que tiene para sobrevivir dentro de las próximas 24 horas. Un paciente que es ambulatorio, yo te diría que es rarísimo tener mortalidad. Podés tener complicaciones, y hemos tenido complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Los accidentes cerebrovasculares. Cuando empezamos a hacer vía radial, hay que cruzar varias veces por este territorio, que es el territorio del brazo derecho y del hombro, para que la gente lo comprenda, hasta llegar al corazón. En ese trayecto hay vasos como la arteria vertebral o la arteria carótida que nacen del lado derecho, y uno con el pasaje ida y vuelta a los catéteres puede llevarse un pequeño coagulito que se puede impactar en el cerebro. Esa posibilidad anda alrededor del 1%. Pero a toda furia, ¿no? Claro. Con lo cual te quiero decir que el riesgo del procedimiento en sí es sumamente bajo. Absolutamente. Sí, es parte de lo que explicamos a los pacientes, que primero hay que asumir que hay un riesgo potencial, aunque sea ínfimo, pero está, que estamos hablando de manipulación y eso en sí implica un riesgo, aunque sea una cosa rutinaria y con experiencia.
pero que todo lo que obtiene como beneficio es mucho mayor que el potencial riesgo, que es mínimo. O sea que eso siempre hay que plantearlo, porque tiene que quedar claro, ¿no es cierto? Porque uno lo plantea con esto y va a la tranquilidad del equipo con el cual uno conoce que trabaja bien, pero bueno, el paciente tiene que llegar cómodo y con toda la explicación dada para que sepa dónde está y qué implica el estudio. Te quería decir, ustedes cuando hacen un cateterismo, vamos a hacer 2 o 3 ejemplos para que la gente entienda. Vas a un paciente que sospechamos que tiene enfermedad coronaria. Se llega a la sala de hemodinamia, se te deriva a vos y dicen, bueno, perfecto, porque sospechamos que hay enfermedad en las arterias coronarias. Las arterias o las posibilidades de las arterias pueden ser que haya una, que haya 2, que haya 3, más, no importa. El tema es que hoy por hoy, en los inicios solo se iba por una, y hoy por hoy el procedimiento en líneas generales, y después en otro programa lo vamos a desarrollar más profundamente, es que se puede trabajar sobre más de una arteria e ir progresivamente, si el caso lo permite, ir dilatando arterias 2, 1, 2 o 3, dependiendo, tienen que darse las condiciones. Eso es factible, ¿verdad? Así es, Jorge. Hoy la gente está muy informada, y por suerte, y está informada además porque tienen acceso a internet, y uno pone en Google angioplastía, cirugía de bypass, cateterismo, y tiene mucha información. La pregunta tuya es muy linda porque no es que hay una rivalidad entre cirugía y angioplastía, o que una cosa es mejor que la otra. Hoy por hoy nosotros tomamos el concepto como una complementación. Lo primero que nosotros tenemos que poner en pantalla es qué paciente tenemos. Y voy a poner un ejemplo de un paciente del sur de la provincia de San Luis. Un muchacho joven, muy joven, que había tenido un accidente de moto y tenía una osteomielitis crónica en uno de los brazos. Chofer de una ambulancia el muchacho. Ese muchacho tenía obstrucciones severas de las 3 arterias, incluida la del tronco principal. Cuando nosotros decimos que hay una obstrucción de tronco de la coronaria izquierda, que es el tronco principal, en general todavía, te diría en la mayoría de los lugares, se sigue haciendo cirugía. ¿Cuándo nosotros hacemos angioplastía? Cuando el paciente tiene una contraindicación formal, como este muchacho, a la cirugía. ¿Por qué? Porque al tener una osteomielitis crónica expuesta con un estafilococo diagnosticado que estaba ahí permanentemente dando vuelta, el infectólogo nos dijo, es muy probable que termine con una mediastinitis si lo operamos. Mediastinitis, ¿qué es? Es la infección del hueso, la herida quirúrgica, cuando el paciente se hace la cirugía tradicional de bypass. Lo analizamos con el resto del equipo e hicimos una angioplastía de mucho más riesgo, con todo el equipo funcionando como corresponde, y pudimos hacerle, como vos decís, primero destapamos el tronco, destapamos la arteria principal y dejamos las otras 2 para un segundo procedimiento, que lo pudimos hacer a los 2 meses, y el paciente tuvo una muy buena respuesta al tratamiento con Sten, porque le pusimos Sten con liberación de droga, y no los rechazó, o sea, no hubo una restenosis. El paciente lleva muchos años de tratamiento, él cambió sus hábitos, es fundamental eso, cambió sus hábitos, mejoró todo su sistema metabólico y no ha vuelto a tener nuevos eventos. Ese paciente en otras circunstancias, si no hubiese tenido una infección crónica en una de las piernas expuesta, nosotros le hubiésemos hecho cirugía de bypass, porque sabemos que ese tratamiento es muy efectivo a largo plazo. Esto que acabas de decir es muy importante. En algún comentario que hice alguna vez en un micro del programa, en donde decía, el título era la misma enfermedad, distintos tratamientos. Entonces, como el tratamiento es absolutamente individualizado de cada paciente en particular, se analizan todas estas cosas, porque pueden tener 2 o 3 lesiones, como vos decís, pero hay que ver el contexto, los antecedentes, la característica de la enfermedad que tienen en ese momento las arterias, para determinar cuál es el procedimiento más adecuado, y ese trabajo en equipo, junto con el cirujano y el equipo que conforman, es fundamental, porque discutir el caso, transferir ideas, es la mejor garantía para ese individuo en el éxito. Está bien que se informen por internet, etcétera, etcétera. Yo
Yo siempre digo a los pacientes, usted lea, pero usted no piense que usted es ese paciente. Porque si no, piensan que para todo es lo mismo y no es para todo lo mismo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. A veces ese exceso de información más desinforma y digamos, lo saca de foco del problema. Los desvía, entonces, claro, entonces es un arma de doble filo. La información está bien, pero hay que entender que cada paciente es un mundo aislado y hay que analizarlo en ese aspecto. Exacto. Y volviendo a un comentario que parece menor, y no quiero que pase desapercibido porque hacemos hincapié fundamentalmente cada vez que tocamos una especialidad, especialmente relacionada con cardiología o neurología o eventos vasculares, es que independientemente del procedimiento que se haga, con el éxito que le ha ido muy bien en el primer momento, fuera de ese stent que vos coloques, fuera de esa cirugía que vos hagas, si vos no corregís aquellas cosas que te llevaron a esa enfermedad, lo que vos hiciste va a fracaso. Me gustaría que hablara sobre eso. No, yo tengo algunas anécdotas de algunos pacientes que yo últimamente me he puesto, y le pido disculpas a veces a la gente, me he puesto menos tolerante. Y cuando no soy tolerante con el tema del tabaco. O sea, con eso ya prácticamente no negocio más. Yo le digo, mira, si vos vas a seguir fumando, prefiero que te trate otro médico, que te ponga el stent otro médico, porque yo voy al sur y vos te vas al norte. Estamos, digamos, en dos polos opuestos, en dos corrientes distintas. Acá no se trata de poner stent y seguir fumando. O sea, se trata de que yo no ponga stent y que vos no fumes. Porque si vos no fumás, yo no pongo stent. O sea, si tenés la mala suerte de tener obstrucciones, a pesar de no fumar, bueno, hacemos el esfuerzo y vamos juntos y te acompaño. Pero si yo te pongo stent y vos seguís fumando, no me dan ganas de seguir tratándolo, o sea, porque siento que si soy un poquito más jodido en el pensamiento, siento hasta que soy malo. Me abuso de ese paciente que está lamentablemente enviciado, entonces seguí fumando que yo después gano plata con vos. No es así la vida. La vida es que el tipo tiene que dejar de fumar y entender que tiene que corregir lo que lo llevó a esa situación. Porque no es la cura poner un stent. Sino, desde que nacemos nos forramos de stent toda la arteria y se acabó el problema. O sea, uno coloca un stent porque hay una obstrucción y esa obstrucción vino porque uno fumaba, porque tenía colesterol alto, porque estaba una diabetes descontrolada, por la hipertensión, o sea, todo lo que todo ya sabemos. Hay cosas que ya no. Muy bien. Para cerrar no voy a decir ninguna palabra más, solamente eso que acabas de decir es fundamental y estoy seguro que la gente lo va a entender. Alfredito, gracias por haber estado. A vos, Jorge, espero que haya servido de algo. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Realmente es un tema muy interesante en donde ha quedado muy claro las indicaciones, qué implica un cateterismo. De eso yo no tengo ninguna duda, que le ha quedado absolutamente claro y que usted puede ir tranquilo a realizarse este tipo de procedimientos. Lo que sí también tiene que tener en claro y que tiene que llevarse como mensaje de este programa es que independientemente del procedimiento que se le tenga que hacer a usted,
y haya tenido un muy buen resultado, nada de eso va a funcionar a mediano o largo plazo si usted no corrige hábitos. Y eso está condenado al fracaso si usted no corrige lo que tiene que corregir. Si usted no deja de fumar, si usted no se ordena con su alimentación, si usted no corrige el colesterol, si no baja la presión y si no controla su diabetes. Todo eso lleva a enfermedad de las arterias coronarias, las cerebrales, las vasculares, las oftalmológicas, las renales, etcétera, etcétera, etcétera. El resto es donde va a impactar de acuerdo a su genética, de acuerdo a donde le toque tener la enfermedad. Es muy importante que esto lo tenga en cuenta. Más allá del procedimiento, lo importante es qué usted va a decidir hacer para que a lo que usted fue expuesto garantice el éxito en el tiempo. Nos vemos en 7 días.